la sesión 110 se da por aprobada. El acta de la sesión 111 queda a disposición de los y las señoras diputadas. Señor secretario, dará la cuenta, lectura de la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del secretario general de la Corporación por el que comunica el acuerdo a fin de realizar el día de hoy una sesión conjunta entre las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Mujeres y Equidad de Género con el objeto de analizar el aumento de femicidios en el país. Se ha recibido un oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, doña Carolina Toá, por el cual confirma la asistencia a la sesión de hoy, y un correo electrónico de Gendarmería de Chile, por el cual se comunica que el señor director nacional, don Sebastián Urra, no podrá participar de esta sesión por motivos de agenda. Eso es todo, presidenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Perfecto. Esta sesión tiene por objeto analizar el aumento de femicidios en el país. Para tales efectos se encuentra invitada ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Toá. Pero, ¿se llegó? Empezamos con está por llegar, es que ya a las 4 tiene. Perfecto, ya. Un límite para estar con ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Antonia Orellana, y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y del director nacional de Gendarmería. Vamos a empezar entonces con Sanameg. ¿O está...? Esperamos a la ministra. Viene llegando, ya. Esperamos. Sí, o sea, suspenda si no tiene. Perfecto. Un par de ¿Suspendemos? Sí, ya. Vamos a suspender 5 minutos. Ya, volvemos a retomar para darle la bienvenida a la ministra del Interior y Seguridad Pública, la señora Carolina Toá, con el objeto de analizar el aumento en los femicidios. Bienvenida, ministra. La palabra es de usted. Muchas gracias, presidenta. Gracias a ambas comisiones por esta sesión. El otro día, en el contexto de la revisión de un proyecto, ya no sé cuál, porque estamos con tanta agenda, pero surgió esta inquietud de analizar la temática de los femicidios y su evolución en el país, y en virtud de eso se generó la idea de esta sesión conjunta en que estamos representados aquí por el Ejecutivo, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Ministerio del Interior, y por parte de la Cámara de Diputados, la Comisión, no sé si se llama también de la Mujer y la Equidad de Género, y la Comisión de Seguridad. Entonces, yo voy a hacer una primera presentación que después va a ser complementada tanto por el subsecretario como por el Servicio de la Mujer, y a propósito de eso, tener un diálogo con los integrantes de ambas comisiones. Bueno, este es el punteo de lo que tenemos. A ver, primero hay que poner en contexto que los temas de femicidio el femicidio es un tipo de homicidio, ¿no? Es una forma de homicidio que tiene ciertas características particulares, y ello ocurre en un contexto en que los homicidios son una gran preocupación en el país. Los homicidios vistos como, digamos, universo general, lo que tuvimos el primer semestre del año pasado, que son los datos consolidados que existen en este momento, el segundo semestre no tiene todavía datos consolidados, es una evolución de continuidad con un leve retroceso de 3%, y en ese universo las mujeres tienen una victimización de 9,6% del total de los homicidios, 90,2% son hombres. Dentro de este grupo, el grupo más vulnerable es el de las mujeres menores de 18 años, porque al ser normalmente las personas menores de edad, los niños, niñas y adolescentes, víctimas que no tienen relación, digamos, están ahí presentes, tienden a, digamos, homologarse las situaciones de hombres y mujeres. En cambio, respecto a los homicidios habituales que comprenden adultos, la participación de hombres es mucho mayor. En primer lugar, por su mayor frecuencia en el espacio público. En segundo lugar, porque también cuando hay homicidios que están en el contexto de ajustes de cuenta, la participación de hombres es mucho más grande. Pero esto que sería como, digamos, un indicador de mayor presencia de varones que de mujeres,
en realidad llega a números muy radicales, o sea, es muy distinta la presencia de víctimas hombres y de mujeres, y en cambio la de niñas empieza, ya con los menores de edad, empiezan a ser más equivalentes, ¿no? Porque no es tan distinta la presencia de niños y niñas en los distintos espacios públicos, y los niños y las niñas generalmente, hay excepciones, pero generalmente no es lo habitual que estén involucrados en estas temáticas de ajustes de cuentas. Entonces, ese es un gran tema de preocupación en primer lugar, los niños, las niñas en general y las niñas en particular. Ahora, al interior de esto, si hablamos de los femicidios han tenido una evolución, digamos, en las víctimas más bien tendiente a la estabilidad. No es efectivo que los números nos hablen de un aumento de las víctimas de femicidio, pero sí nos hablan de un aumento de los femicidios frustrados, que habría que hacer un análisis más cualitativo de qué explica esta mayor frecuencia de homicidios frustrados. En primer lugar, porque puede haber detrás de eso un mejor registro de casos, ¿no? Como se ha hecho un gran esfuerzo en el Estado por dar seguimiento, por identificar estas temáticas, por clasificarlas correctamente, por tener información más completa, es posible que estemos detectando con mayor frecuencia los homicidios frustrados. O bien puede que la capacidad de respuesta de los sistemas que hoy día tenemos de alerta temprana, de acompañamiento de las víctimas, nos hagan lograr que se frustren intentos de femicidio. Es difícil llegar a una, digamos, convicción de cuál es la razón que hay detrás de esto. Igualmente es preocupante, porque aunque esto sea un mayor registro de situaciones que también se producían antes, el hecho es que hoy día tenemos evidencia de un número mayor de femicidios frustrados, ¿no? Y no podemos consolarlos con que quizá a lo mejor antes también estaban y no los registrábamos. Lo que tenemos que hoy día asumir es que tenemos cifras oficiales que nos muestran una mayor frecuencia de femicidios de este tipo. Eso justifica, digamos, una serie de esfuerzos que hay en desarrollo, que en realidad vienen incrementándose hace largos años y que nuestro gobierno ha profundizado, y en muchos de esos esfuerzos además hemos trabajado colaborativamente con este Congreso, porque se han plasmado a través de legislaciones que hemos ido aprobando, que estamos tramitando actualmente. Desde el punto de vista del marco general, en primer lugar, el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito considera un apartado de acciones asociadas a la violencia de género. La política nacional está en una fase final de aprobaciones, en una actualización de la política vigente que lleva en el país desde el año 2002, y en esta actualización esta temática va a tener un capítulo muy importante, ¿no? En segundo lugar, tenemos ya a esta altura vigente el cuarto Plan Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que abarca entre el año 2018 y 2030 y considera objetivos ligados a la prevención, la erradicación y la sanción de la violencia contra las mujeres. Tenemos el Plan Nacional por el Derecho a Vidas Libres de Violencia de Género para Mujeres, Niñas y Diversidad, que tiene una validez desde el año 2020 al 2030, que también se podría decir que es un refuerzo, una profundización del anterior. Y además tenemos planes regionales de seguridad pública que tienen estrategias ya diferenciadas de acuerdo a las realidades de los distintos territorios. Próximamente se va a lanzar el cuarto Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas en marzo de este año, o sea, ya está en la última etapa de su procesamiento, y el tercer Plan Nacional, Plan de Acción Nacional de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, que también se lanza en esa misma fecha. O sea, hay planes complementarios que están en desarrollo. Desde el punto de vista de la acción nuestra sectorial como Ministerio del Interior, una de las líneas importantes que tenemos es en la institución de Carabineros, donde se desarrollan las salas de familia y oficinas de violencia intrafamiliar. Esto es muy importante y muy útil por la capilaridad que tiene la presencia de Carabineros en el territorio nacional, y también por el tipo de vínculo bastante cercano que en general tiene la población con la institución de Carabineros. Estas son dependencias especializadas de la institución que atienden de manera personalizada y con, digamos, metodologías específicas problemas ligados a violencia de género, especialmente víctimas de violencia intrafamiliar y de vulneración de derechos, niños, niñas, adolescentes, personas mayores, víctimas de delitos sexuales y violencia contra la mujer en general. Al año 23, o sea, hasta finales del año pasado, teníamos 100 salas de familia implementadas. Muchas de ellas se han implementado el último tiempo con apoyo de inversión que ha sido provista por los gobiernos regionales, pero una vez hecha la inversión para la instalación hay una mantención que se refiere al personal y al funcionamiento habitual que descansa sobre el presupuesto de Carabineros.
Este es un servicio bastante importante e interesante. Las cifras de este servicio es que hay el año 23, 45.000, poco más de 45.000 casos atendidos, 5.200 capacitaciones en la primera acogida y también en la aplicación de la pauta unificada de riesgo, que es la que evalúa de alguna manera la peligrosidad de la situación que se está, digamos, denunciando o solicitando apoyo, y en base a eso se definen las acciones a desarrollar. Además, el año pasado se realizó desde esta unidad una campaña que difundía el rol de la institución de Carabineros en la atención a víctimas de violencia de género para, digamos, ampliar el conocimiento de que existe esta modalidad y las personas la utilicen. Además, se hizo un primer diagnóstico de estas salas de familia que están alojadas en Carabineros de Chile desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, colaborativamente con Carabineros, para identificar los nudos críticos en el proceso de la atención y de la atención de la atención y de la operación que se desarrolla desde las salas de familia, y mejorar la calidad del servicio que se entrega a los usuarios, las usuarias fundamentalmente. Los resultados van a estar durante este año. El subsecretario quizá, ¿primer semestre? Ya, todavía está en desarrollo esto. Después tenemos una segunda iniciativa que es un esfuerzo colaborativo con las policías. No sé dónde está aquí el cursor. Aquí está. Discúlpeme, pero me está molestando esta cosita que está acá. No quiere irse. No quiere irse esta cosa. Ahí se fue. Entonces, igual que otra monito. Ahí sí. Entonces fue para adelante. Ya. No. Este es un diagnóstico de la temática de género al interior de la PDI Carabineros que se está haciendo en conjunto con ONU Mujeres, que hace un levantamiento de cómo es el funcionamiento del personal femenino al interior de estas dos unidades, digamos, dependencias policiales, y en base a eso se hace un plan de trabajo que tiene por objeto potenciar la presencia de mujeres en las policías, potenciar las temáticas que son aportadas, digamos, desde estos equipos al interior de las policías, y poner un enfoque de género en el trabajo policial. Entonces, esto al mismo tiempo es un trabajo dirigido al personal femenino que hay en ambas policías, pero también a la presencia de los temas de género en el trabajo de las policías en general. Esto se basa en un diagnóstico que se hace en común, se hace participativamente con las mismas policías, se levantan un poco las prácticas formales, informales, y dónde están las brechas, y a partir de eso se hace un plan de acción para ver cómo se puede mejorar el enfrentamiento de los temas de género desde la perspectiva de las instituciones policiales. Aquí estamos, salta solo esto. Después un cuarto tema es la actualización del sistema STOP. El sistema STOP ha funcionado históricamente sobre la base de dar seguimiento, evaluar, informar a la comunidad, hacer una capacidad de corregir y estar permanentemente actualizando la respuesta policial a lo que se llamaba los delitos de alta connotación social. Estos delitos de alta connotación social se establecieron en alguna época dejando fuera criterios que debieran, a esta altura nos parecen obvios, ¿no? La gravedad de los delitos desde el punto de vista del daño que causan y la gravedad de los delitos que han pasado a tomar un lugar central en la agenda y que hace algunos años atrás eran prácticamente o invisibles o irrelevantes. Todos los delitos ligados a la violencia de género están un poco en esa categoría. Entonces, la actualización del sistema STOP, que tiene foco en el daño causado por los delitos y los prioriza en base a eso, tiene la violencia de género dentro de esos delitos. Entonces, hoy día el sistema STOP ha pasado a visibilizar estos temas. Y en el trabajo habitual que hacen las policías a través de esta evaluación, que además se hace con presencia de autoridades, está la temática, digamos, de la violencia de género como una temática relevante. Antes no era así cuando funcionábamos con la lógica de los delitos de alta connotación social. Después hay una campaña que se realizó durante el año pasado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que se llama Lleguemos a Cero, que pone el acento, digamos, en el objetivo de erradicar la violencia de género. Esto se hizo en distintas plataformas, en la televisión, en el espacio público, con organizaciones. Es una campaña de sensibilización y también como de
de elevamiento de la objetivo, del estándar, digamos, social que nos ponemos como sociedad chilena para objeto de poner en el horizonte la idea de que la violencia de género debiera salir de nuestra convivencia. Después tenemos todo el sistema de atención y apoyo a víctimas. El subsecretario va a profundizar sobre eso, pero esta es una, digamos, es un área de la atención de víctimas que se desarrolla a través de distintas instituciones. Nosotros tenemos todo el sistema que es llevado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, tenemos un sistema que lleva el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, tenemos en desarrollo una legislación, en un proyecto de ley que está presentado a este Congreso para crear el sistema de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas. O sea, hay un gran debate sobre esto, pero en el intertanto tenemos sistemas de atención. Yo no voy a entrar demasiado en detalle sobre esto porque lo va a explicar el subsecretario, pero en el caso del programa que se lleva a través de nuestro ministerio, que además se hace en coordinación con el Ministerio de la Mujer, permanentemente intercambiamos aquí información, carpetas, tratamos de colaborar para prestar la mejor atención posible a las personas que hacen uso de este sistema. Ustedes podrán ver aquí hay atención de víctimas, hay querellas que se llevan, se hace atención psicosocial. Es un programa, digamos, que tiene la expectativa de ser bien integral en este tema, sin prejuicio de que estamos buscando ser mucho más ambicioso a través de esta legislación que está en tramitación en el Parlamento. No voy a entrar más sobre esto porque el subsecretario va a hacer referencia. En lo que se refiere a la agenda legislativa, en el último tiempo hay 2 legislaciones nuevas, por decirlo así. Hay una larga lista de leyes que tenemos en nuestro país que se han tramitado en las últimas décadas o que se han ido perfeccionando. Estas 2 son, digamos, de la última generación, la Ley Antonia y la Ley de Reparación para Víctimas de Femicidio. Ambas han sido muy importantes, muy valoradas. La Ley Antonia mejora las garantías procesales para proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales y evitar la revictimización, inspirado de alguna manera en el caso de Antonia, que dio lugar a que se sensibilizara este tema. Y la Ley de Reparación contra Víctimas del Femicidio lo que hace es entregar una pensión a hijos e hijas de víctimas de femicidio. Se promulgó el año pasado, también con mucha visibilidad y apoyo de las personas, las organizaciones que trabajan en estos temas. En tramitación está un proyecto muy importante que ha sido muy complejo en su trámite, pero que ahora se le ha puesto, digamos, mucho acelerador, con mucha persistencia de parte del Ministerio. Mucha dificultad por sacarlo adelante en una comisión que está saturada de proyectos. Realmente ha sido un trabajo muy arduo, muy trabajoso que ha llevado adelante la ministra Orellana y su equipo. Este proyecto está en segundo trámite constitucional, está en la Comisión Unida de Constitución y Mujer en el Senado, ya está bastante avanzada su votación, esperamos llevarlo a la sala próximamente y que sea ley lo antes posible. La verdad es que la demora de este proyecto es bien lamentable, es un proyecto bien importante porque lo que hace es de alguna manera integrar y generar garantías para que todo el sistema y la red del Estado esté concebida de tal manera de entregar una protección completa a las mujeres en la prevención de la violencia y en el apoyo a las que son víctimas o tienen los primeros síntomas de poder ser víctimas de este tipo de males. En el levantamiento de datos tenemos otra cosa muy importante, que es la encuesta de violencia contra la mujer en el ámbito de la violencia intrafamiliar y en otros espacios también. Esta encuesta ha tenido una mejora en su cobertura muy importante porque se ha puesto el propósito de llegar a las zonas rurales, cosa que no estaba contemplada en sus metodologías originales y es un problema porque la realidad rural tiene características propias distintas que no estábamos viendo y por lo tanto a falta de ese diagnóstico también las estrategias no consideraban esa realidad, los servicios tienen otra cobertura en ese ámbito, todo es diferente. Entonces es necesario tener en este levantamiento el mundo rural. De los 11.000 casos que tiene esta encuesta, que es un salto, o sea, es un número muy importante, es una encuesta de realmente gran representatividad, 3.000 van a corresponder a mujeres que viven en zonas rurales. Por primera vez vamos a tener información de ese tipo. El campo es en marzo del 24 y los resultados a mitad de año. Va a ser realmente un momento muy importante porque vamos a tener una fotografía mucho más amplia de lo habitual. Cosas importantes para el año que está en curso, que está comenzando. Una, ya la refería recién, es la promulgación de la ley para vidas libres de violencia, ¿no? Esto que ha costado tanto, que ya está en su fase final. Toda nuestra energía está puesta en que ese proyecto salga muy próximamente. La verdad es que nuestro propósito es que estuviera despachado para el 8 de marzo,
pero ha sido bien complejo sacar las cosas en esos plazos, y es bien lamentable porque pareciera como que se olvidara lo relevante que es esto y la cantidad de impacto que puede llegar a tener el mejorar la colaboración y de alguna manera tener estándares transversales entre todos los organismos que trabajan en estos temas. Después, un segundo objetivo de este año es que logremos visibilizar y potenciar el rol de prevención, de primera acogida, en otras instituciones que hoy día no tienen tan desarrollado este tema. Por ejemplo, la Policía de Investigaciones. No tenemos, yo les hablaba de este programa que es bastante amplio e importante en Carabineros. Deberíamos desarrollar algún tipo de metodología especial también en la Policía de Investigaciones, aunque hay que decir que ambas policías están en este protocolo de colaboración con ONU Mujeres y está haciendo este trabajo de levantamiento. Quizás ese mismo trabajo nos va a indicar por dónde están las brechas que podríamos intentar cubrir en la Policía de Investigaciones en base a lo que nos arroje ese trabajo. En tercer lugar, en base a los datos que nos va a arrojar la encuesta que yo decía recién, vamos a poder generar recomendaciones, nuestra capacidad de respuesta, de prevención y de atención a las víctimas de violencia de género en el ámbito rural. Ese va a ser un gran desafío del año y los datos que nos va a arrojar la encuesta nos van no solo a dar elementos para eso, sino que también van a generar la presión para que se genere esa respuesta, ¿no? Porque vamos por primera vez a poder visibilizar esta temática en toda su magnitud. Y en cuarto lugar, tenemos que avanzar en la constitución de un sistema integrado de casos que permita una mejor coordinación entre instituciones y no revictimizar a las personas. Parte de esto es el esfuerzo del proyecto de ley que está en este Parlamento, que se refiere a las víctimas en general, pero que dentro de ese universo tiene que hacerse cargo de la temática de las víctimas de violencia de género. Eso sería la presentación general, Presidenta, ¿no?, de lo que estamos haciendo, de las tareas que están en curso, y me gustaría que el subsecretario se refiriera en más detalle al programa de atención de víctimas que está alojado en la subsecretaría y que, como decía, no es el único programa en esta materia. También el Ministerio tiene y otras dependencias que trabajan con víctimas reciben a víctimas que son digamos, afectadas por violencia de género. Pero dado, digamos, que estamos aquí como ministerio, la parte que nos toca nos gustaría poderla detallar por la presentación del subsecretario. Se tiene que ir al tiro, sino para que quizás hagamos preguntas. Quizás hagamos preguntas y después seguimos con... Ah, perfecto. Es breve, ya. Entonces, para que después pasemos a las preguntas, ¿cómo se tiene que ir usted? No, yo seré muy breve, señora Presidenta. El diputado que está sentado al lado suyo hizo un comentario, pero no alcancé a escucharlo. En términos generales, el programa de atención a víctimas, muy bien dijo la ministra, es área especializada, desde el área particularmente psicosocial. Existe un programa de atención y apoyo a víctimas que tenemos en la Subsecretaría de Prevención del Delito, y esto se ejecuta por medio de 44 centros y 13 puntos de atención. Hay distintas intervenciones vinculadas primero a prestaciones concretas y específicas en periodo acotado de tiempo. Hay intervenciones más largas que tienen que ver a procesos que son desarrollados en virtud de las demandas específicas de la atención, y también intervención orientada a la elaboración de un proceso desarrollado en virtud de demandas más complejas. Entonces, de cierta manera, el programa y tanto los centros tienen una capacidad de adaptabilidad. En lo concreto y en la materia particular que nos convoca, lo primero a destacar es que hay una colaboración entre el Centro de Apoyo a Víctimas y el Abordaje de Femicidio. Esto del 2009 existe un programa de apoyo a víctimas que colabora en el circuito intersectorial de femicidio, ha generado una red y también logra llegar, por supuesto, a las víctimas indirectas, no solamente a el círculo más inmediato, sino que también los círculos contiguos. También es importante que hay unas herramientas y un espacio intersectorial para que desde las distintas instituciones también exista esta coordinación de levantar información y de poder amplificar la llegada de esta prestación. La participación del PAV también en la definición de los casos de homicidios es un elemento muy importante. La ministra al principio mostró unos datos de homicidios que eran muy relevantes, y yo solo quiero destacar que eso ocurre gracias a que la decisión que tomamos como gobierno en unificar la cifra de homicidios no solamente permite que
del país tenga una cifra única, sino que además información de contexto que antes no teníamos. Y esa información de contexto que se genera en los informes del Centro para la Prevención de Homicidios de la Subsecretaría, además contribuye a la persecución y a la tarea de otras instituciones. Entonces estamos hablando de una cantidad de información que sin duda antes no estaba disponible y hoy día permite que las distintas instituciones del Estado hagan mejor su trabajo. La estadística en términos generales y por supuesto de ser necesario, Presidenta, le podríamos hacer llegar el detalle a la comisión, pero si vemos de forma comparada tanto femicidios frustrados como femicidios consumados, los totales para el año 2022 en cuanto a atención son de 442, el 2023 436 y en lo que va del año 2024 llega a 21. Lo que podemos ver también de acuerdo al tipo de víctima, y es lo que les mencionaba anteriormente, víctima directa e indirecta, el total periodo del 2022 fue de 400, el 2023 fue de 365 y ya en lo que va del año 2024, 135. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante por hacer crecer la capacidad del programa de atención a víctimas a la par de la cooperación y el trabajo que se está haciendo con otras instituciones. Esto como en otros casos asociados a seguridad, las cifras, estas cifras, al ser una cifra que es de reacción indirecta, no necesariamente ayuda a explicar el fenómeno, sino que muchas veces tiene que ver con la capacidad de las instituciones de llegar, más que ser un elemento que nos ayuda a evaluar una tendencia. ¿Cuáles son las estadísticas de atención? Estamos hablando en el total, por supuesto, de directos e indirectos. Un total de personas atendidas con marca BIF fue el 2023 de 3.286, 2024, que es lo que va de ahora, ya vamos en 850. Y ahí puede ver también el desglose por género, que reitero, en caso de ser necesario más detalles se los podremos hacer llegar a la comisión. Acá tenemos también un desglose mayor de las estadísticas de atención, ¿no es cierto?, que van desde cuasi delito de homicidio y lesiones, delitos sexuales, femicidio, homicidio, lesiones y otros tipos de delitos, y nos marca una categorización general. Quiero también destacar, la ministra mencionó la importancia del STOP, de los cambios y mejoras que se le han hecho al STOP, donde la violencia intrafamiliar por primera vez es parte de los delitos. No olvidemos que en Chile por mucho tiempo tuvimos la categoría de delito de mayor connotación social, que mezclaba los delitos contra las cosas y los delitos contra la persona. El robo del espejo de un auto estaba en la misma categoría que una violación y un homicidio. Entonces, ¿qué es lo que logramos en el STOP? No solamente incluir la violencia intrafamiliar, que antes no era parte de esta categoría, sino que además Chile se transformó en un país líder en América Latina que por primera vez está categorizando los delitos en base al daño. Y eso no solamente permite incluir la violencia intrafamiliar, sino que este ranking que permite operativizar la respuesta. Por supuesto, el primer delito es el homicidio y el femicidio, y en segundo lugar está la violencia intrafamiliar, delito que ni siquiera antes era parte de la categorización general de los delitos de mayor connotación social, transformándose en una herramienta de priorización bastante importante para nuestras policías. Después tenemos la encuesta en BIF, y es lo que también mencionaba la ministra. Esto es una información muy relevante, se compone de un diseño muestral que aborda principalmente tres grupos: una muestra urbana representativa a nivel nacional y regional, una muestra representativa de las zonas rurales. Además es parte de un esfuerzo general que hemos hecho en la subsecretaría en la elaboración y proceso de datos, que podamos llegar a una mayor representatividad de comunas, y también estamos hablando que en términos generales las distintas muestras implican abordar alrededor de 11.000 mujeres. Esa es la magnitud del estudio que se está llevando. Esto lo pueden ver más o menos el detalle, se los podemos hacer llegar, pero como desde la experiencia piloto esta herramienta en un proceso histórico se ha superado y mejorado bastante, y eso creo que habla no solamente de la mejora de la capacidad de la herramienta, sino que también la cobertura que esto tiene. ¿Cuáles son los planes regionales de seguridad pública? Ahí también nos pidieron profundizar qué es lo importante, que en todas las regiones del país se hacen consejos regionales de seguridad pública, y en prácticamente la totalidad los delitos relacionados a género y violencia intrafamiliar han sido priorizados. Entonces eso ha llevado a que los planes regionales de seguridad pública desarrollaran y se pudiesen concretar una serie de compromisos muy importantes. Entonces aquí están los detalles prácticamente de qué es lo que se ha recabado
resultado de esos consejos y posteriormente cómo han decantado en planes regionales, cómo han existido acciones concretas que van desde talleres, campañas, trabajo focalizado, fortalecimiento en las capacidades locales, encuentros regionales en algunos casos, y eso nos ha permitido de cierta manera fortalecer y avanzar acorde a lo que nos hemos planteado. Quiero darles solo algunos detalles de cómo además en el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que terminó con la concursabilidad, nos permitió ampliar la capacidad de trabajo con los municipios, pasando de 40 municipios el 2022, que era el sistema anterior, allá el 2023 lograr 233 municipios, y en este ciclo bianual vamos a cubrir la totalidad de municipios con financiamiento sin concurso en base al índice de vulnerabilidad sociodelictual, y ahí han habido importantes trabajos que se ha hecho con algunas comunas bajo la tipología del circuito de protección a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, como el caso Maipú, el programa de intervención breve en violencia contra la mujer, que es una respuesta más rápida en Quilpué, y en Renca distintos dispositivos de localización, que es el programa llamado Yo Te Creí SOS. Acá está el detalle, también se los podré hacer llegar si lo estiman pertinente, pero ahí también hemos abierto ese sistema a la capacidad de los municipios para poder avanzar. No sé qué es lo que pasó, pero igual de todas formas entiendo que esa era la última lámina que yo iba a presentar, así que a ver. Sí, esa era la última. Esos son los detalles, Presidenta. Como dijo la ministra, le podemos hacer llegar también si lo estiman pertinente para complementar la labor de esta comisión. Gracias, subsecretario. Quiero dar la palabra a las diputadas o diputados respecto a la intervención del Ministerio del Interior y Prevención del Delito. Diputada Carla. Gracias, Presidenta. Agradezco la presentación de la ministra y del subsecretario, pero tengo una duda, no sé si ustedes me podrán, no sé si va a venir la ministra de la Mujer, Presidenta, ¿va a estar o no? Quedé con la duda porque la estábamos esperando a ella. La ministra de la Mujer está en la sesión del Senado, que era de 2 a 4, por eso está la directora del CERNAMEC. Quizás la directora entonces me pudiera responder, pero es una pregunta que tiene que ver con la ley 21.378, que tiene que ver con establecer el sistema de monitoreo telemático, que eso fue aprobado hace un tiempo atrás en esta Cámara, y mi pregunta es puntual con respecto a cuántos se han implementado y hoy día cuántos son operativos el sistema de monitoreo telemático. Creo que es fundamental saber eso para poder seguir abordando medidas que tienen que ver precisamente con aquellos femicidios que hemos tenido. Yo represento la región de O'Higgins. Ministra, hace muy poco fue el femicidio que ustedes tener conocimiento en la comuna de Pichilemu, y me parece importante ver cuáles son las medidas cautelares, que cómo se han ido implementando, pero también cuántas de estas han sido aplicables, porque de acuerdo a la última información que se tiene, se informó que solo un 4,12% de 48 casos han sido aplicables las tobilleras, pero sin embargo hay 1.164 tobilleras solicitadas que no se han instalado. Entonces me gustaría saber quién pudiese responder quizás esa pregunta de las tobilleras, o si no, esperar a la ministra, o si ustedes la pueden responder. O a la directora del CERNAMEC, no sé, o alguien la pudiese responder. Marcela Riquelme. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, ministra, subsecretario, directora. Si se dan cuenta, estamos las 4 diputadas mujeres de la región de O'Higgins presentes, transversalmente. Y hemos conversado este tema las 4 y hemos estado muy preocupadas por la realidad de nuestra región. Quisiéramos que hubieran tantos centros de acogida como comunas tenemos, pero solamente hay 8, de los cuales solo 2 ayudan en su financiamiento el gobierno regional. Teníamos 2 centros de acogida, uno en la comuna de San Fernando, bien digo, y otro en Rancagua, y el de San Fernando se cerró, ministra, a cambio de un centro reparatorio mayor, pero en Rancagua. Nos preocupa por la ruralidad que usted precisamente está mencionando. Tenemos un gobernador que no respalda estas políticas de género. Nosotras 4 estamos absolutamente distantes del gobernador, no tenemos llegada con el gobernador. Y eso significa
que además los programas de mujer no se financian. Ha sido con el Yo Cuido, ha sido con los centros de acogida, ha sido el tránsito de las directoras del Cernamec interminable para poder obtener financiamiento de esto. Pero discúlpeme la analogía, Presidenta, para todos los que les gusta el fútbol, pero si usted quiere financiar camisetas de fútbol o pelotas de fútbol, ahí sí se puede. Sin embargo, para los programas de la mujer no. Nos preocupa cómo, ministra, podemos de alguna forma obligar a los gobiernos regionales a tener una parte, un espacio, un monto que sea determinado para los programas de la mujer. Eso, muchas gracias. Diputada Plasencia. Gracias, Presidenta. Bueno, saludo a la ministra, al subsecretario, a la directora. Sí, muy breve. Primero, Presidenta y Presidente de las respectivas comisiones, saludo esta instancia porque por fin podemos abordar este tema de una manera mucho más transversal, sacarlo de lo que es una discusión netamente entre las mujeres, sino que verlo como un tema de seguridad pública. Y a mí me parece que eso es algo que varias de nosotras hemos dicho en distintas intervenciones, no solo en comisiones, sino que también en la sala. Por lo tanto, creo que esto tiene suma relevancia y ojalá en el futuro podamos continuar para darle seguimiento a lo que hoy día podamos plantear. Además, valorar y visibilizar el hecho de que, si bien no es un dato nuevo, es primera vez que lo ponemos sobre la mesa en una instancia de estas características, es que prácticamente el 100% de los consejos regionales de seguridad pública priorizan la violencia intrafamiliar como uno de los principales delitos que hay que abordar. Y a mí no me parece menor, porque eso significa generar planes, destinar recursos y por ende tomar medidas como políticas públicas a nivel de país. Habiendo dicho eso, creo importante señalar que aunque está está medianamente contenido en la exposición que se hizo, sí sería bueno que se explicitara los temas que tienen que ver con las medidas para la primera acogida, prevención y atención a la violencia de género intrafamiliar. Yo creo que está muy bien que se levanten datos y que además se generen algunos apoyos como las salas de acogida y las oficinas de violencia intrafamiliar. Pero tengo la impresión, por las discusiones que hemos dado también en la Comisión de Seguridad, que no hay una conciencia plena en este Parlamento de que es necesario que la formación de las policías estén acorde con esas medidas que se están tomando a nivel institucional. Es decir, hoy día tenemos necesidad de actualizar los planes de formación de las policías para que no solo tengan mejores capacidades para perseguir los nuevos tipos de criminalidad que hemos visto y que, por cierto, son de una preocupación importante en nuestro país, sino que también los temas que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, la violencia de género, porque es ahí donde muchas veces se puede tomar medidas antes, de forma preventiva, para evitar una escalada que pueda llegar a un femicidio. Es decir, tomar medidas antes, y para eso la formación de las policías en temas de género es fundamental. Y por ende, también, frente a la priorización de los consejos regionales y los planes que se puedan desarrollar ahí, creo que la priorización de los recursos en estas regiones con mayores índices de violencia intrafamiliar debiera visibilizarse, debiera ser bien concreta, ¿no? Así que la consulta es respecto de la formación de las policías en temas de género y la priorización de los recursos en las comunas con mayores índices de violencia. Y sumarme a la consulta respecto de las cautelares. Yo creo que hay muchos femicidios, prácticamente todos, los que hemos conocido, en que nos damos cuenta que la historia indica de medidas cautelares que no funcionan. Y ahí es donde yo creo que tenemos que poner el acento. Entiendo que hay el estudio sobre las tobilleras, el monitoreo telemático, el nivel de efectividad que ha significado eso, sería bueno conocerlo, pero además entiendo que es una medida intensiva que debiera, ¿no?, ser bastante masificada. Así es que eso, Presidenta, muchas gracias.
diputada Mix y después viene diputada Frías. Muchas gracias, presidenta. No puedo estar más de acuerdo con las colegas que me antecedieron, así para no repetir. Hay un par de preocupaciones que anoté y que la quería transmitir como pregunta, particularmente al subsecretario, que tienen que ver con el PAP. Porque no me queda claro, porque el PAP, el Programa de Atención a Víctimas, me imagino que aborda a todo tipo de víctimas. Entonces, ¿qué porcentaje está destinado solo para el apoyo al circuito intersectorial? Quiero saber, en definitiva, qué porcentaje tiene de prioridad dentro del PAP el circuito intersectorial y también en relación a los recursos y a las personas que atienden. Y por otro lado, hay algo que ha sido como de conocimiento popular, ¿no? En general, las atenciones de primera acogida, cuando son hechas por mujeres policías, sea de carabineras o de la PDI, son muy distintas cuando son hechas por varones policías. La disposición que hay con la víctima es distinta, por tanto, que la capacitación o la formación esté, por lo que escuché, orientada a las mujeres policías, sigue sosteniendo una lógica que no involucra la coexistencia pacífica entre los seres humanos, entre géneros distintos, ¿no? Entonces a mí me preocupa que no podamos ser capaces de, y eso fue lo que entendí, ¿no?, cuando aplicaron principalmente la capacitación a las mujeres PDI, porque en general las mujeres tienden a tener más empatía con las denuncias, pero no así los policías. Entonces, ¿cómo están ustedes también abordando esa arista? Eso, en términos generales, presidenta. Muchas gracias. Gracias, presidenta, y saludo que estemos haciendo estas comisiones unidas en materia de femicidio, pero también hay que aclarar que cuando uno habla de femicidio, habla de la cúspide de un proceso de violencia que se viene incubando, digamos, en general, a través de las relaciones que va teniendo la mujer con distintas parejas, etcétera. Y lo digo porque creo que la idea de seguridad y género todavía está demasiado marginalizada en términos de apuntar a BIF y femicidio, por un lado. Quiero recordar que en la Comisión de Seguridad, la oposición, acá está el presidente de la comisión, se negaron a incorporar el enfoque de género como parte de la capacitación de las policías, lo que me parece muy grave, porque eso es no entender la relación que hay entre seguridad y mujeres. Y creo que ahí hay un tema pendiente que tiene que terminarse de entender por parte, sobre todo, de los sectores, en este caso, de oposición. Lo segundo es que me encantaría saber, porque creo una de las cosas que están bien estudiadas es que no hay posibilidad de prevenir el femicidio y la violencia contra las mujeres si no están dentro de una agenda un poco más amplia. Es decir, que tiene que ir acompañado con otro tipo de medidas que vayan mostrando y acompasando la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad, porque si no eso no resulta. Y ahí me gustaría saber qué va asociado a esto. Y lo tercero, a propósito del crimen organizado, que es un tema que nos preocupa ahora, los países que han tenido gran presencia del crimen organizado han mostrado que después de una meseta los femicidios empiezan a tener como arma pistolas, armas de fuego. Y quiero saber qué medidas hay para prevenir eso en términos de fiscalización, de control, etcétera. Todavía hay alrededor de 200.000 armas que son de personas fallecidas y que no se han fiscalizado de acuerdo a los datos que tengo de diciembre respecto del Distrito 10, y por lo tanto es altamente preocupante que no se logre conectar el impacto que puede tener incluso el crimen organizado respecto de las mujeres que están en los entornos del crimen organizado, ya sea víctimas, ya sea incluso compañeras de los narcotraficantes, porque la violencia es parte de ese tipo de cultura.
Gracias, Presidenta. Diputada Romero. Muchas gracias, Presidenta. Solo el emplazamiento de la diputada anterior, a nombre de mi bancada, por lo menos nosotros presentamos en la ley de presupuesto 2 indicaciones para que se capacitara a Gendarmería y a Carabineros en género y por supuesto en el trato que tenían que tener con este tipo de casos. Solo eso para entender que la preocupación es transversal. Desde ahí, agradecer por supuesto esta sesión conjunta a la ministra del Interior, a la ministra de la Mujer y también al subsecretario. Y básicamente esto tiene que ver con relevar un tema que efectivamente, como ya lo decía hace un minuto, es una preocupación transversal y sobre todo para quienes somos parlamentarios de la región de O'Higgins. Yo lo había conversado hace una semana atrás también con la ministra del Interior, en donde le había manifestado la preocupación de los datos sobre la violencia intrafamiliar que se vive allá. De cifras sacadas del STOP, que por lo demás agradecer la herramienta, es muy útil cuando se revisa con tiempo. Los femicidios ocurridos desde el 2019 al 2023 son de un total de 18 en la región que yo represento, en comparación con la cifra anual que, por supuesto, también está ahí en los datos. Y acá, solo para secundar a ambas parlamentarias que estuvieron antecediéndome, que son de mi región, preguntarle, ministra, sobre precisamente la ley de monitoreo telemático. Nosotros además solicitamos en la discusión del presupuesto, primero aprobamos el aumento de presupuesto para la ley y en lo segundo también solicitamos que si se pudiera instalar una central precisamente en la región de O'Higgins, entendiendo el alto índice de violencia intrafamiliar que tenemos ahí. Eso por una parte. Y segundo, de las oficinas que señalaba la ministra, que son las salas de familia, nosotros en nuestra región tenemos, según los datos que registramos y que buscamos, la comisaría de Graneros, la segunda comisaría de Graneros, la cuarta comisaría de Rengo, la primera comisaría de San Fernando, la segunda comisaría de Santa Cruz y la tercera comisaría de Pichilemu, en una de las regiones con más extensión territorial que tiene nuestro país, y las oficinas BIF que pueden tener a cargo las medidas cautelares que hubieran sido decretadas. Tenemos solo 4 y tenemos Rancagua, Rancagua Oriente, Peumo y San Vicente. Por tanto, ahí efectivamente quienes van, ¿no es cierto?, haciendo este seguimiento de las medidas cautelares sigue siendo bastante poco. Por tanto, respetuosamente a los ministros presentes, hacer la solicitud y si se puede hacer el estudio de ampliar, ¿no es cierto?, estas salas y estas oficinas de violencia intrafamiliar en nuestro distrito. Además, por supuesto, avanzar en la prevención, mejorando la respuesta frente a las llamadas de emergencia, al 149, lo que nosotros proponíamos hace un tiempo y que agradecemos también la invitación de la ministra del Interior a que pudiéramos conversar con parte de su gabinete respecto de, lo proponemos así de una manera bastante simple, pero que puede llevarnos a una conversación y complejizar el tema, es tener probablemente un número cuadrante, ¿no es cierto?, que sea especializado para BIF, porque es ahí donde se produce, ¿no es cierto?, el problema en la medida que vaya, ¿no es cierto?, creciendo la implementación de este monitoreo telemático. Y por último, manifestar nuestra voluntad, ministras presentes, de por lo menos nuestra bancada poder avanzar en lo que más se pueda respecto a las leyes que vayan saliendo. Así por lo menos lo hemos hecho con el Ministerio de la Mujer y no terminar sin decir que la situación particular de la comuna de Pichilemu, y además, por supuesto, hoy día todavía no está tipificado, sin embargo, ha sido un hecho grave lo ocurrido en el sector de la Costa del Sol, en Rancagua, nos tiene absolutamente conmovido y estremecido, y esperemos que, por supuesto, en conjunto podamos elaborar y poder sacar adelante este desafío que es tan complejo como la violencia intrafamiliar. Muchas gracias. Diputada Medina. Diputada Medina, ¿deja que responda la ministra un cachito? No quiere. Gracias. Presidenta, es que va a empezar el Senado, llegó la ministra Orellana, tenemos aquí un sistema de posta. Entonces, antes de dejar la sala, quisiera ofrecer
que en conjunto con la ministra, en aquellas regiones donde hay interés, nosotros podamos ayudar a llevar una conversación con los equipos de los gobernadores, las gobernadoras. Ahora, los gobiernos regionales son autónomos. Ellos definen sus prioridades, tienen un consejo, son elegidos por la ciudadanía, pero creo que cualquier autoridad, especialmente si es electa democráticamente, sabe que este es un tema, una prioridad en la sociedad chilena, y yo creo que siempre hay espacio para reforzar, ampliar lo que se hace. Nosotros podemos ayudar en ese sentido, en conducir conversaciones, tomar contacto. No tenemos ninguna herramienta para dar instrucciones al respecto, tengo que decirlo, pero creo que podemos avanzar por esa vía. Y quisiera, bueno, creo que todas las preguntas que han salido, las autoridades que quedan en la sala perfectamente las van a poder tomar, pero quisiera insistir en los datos que hicimos en la presentación respecto al esfuerzo de capacitación que se está haciendo. O sea, el año pasado solamente se capacitó el 10% de los funcionarios de Carabineros en temas de género y violencia intrafamiliar. O sea, es un esfuerzo muy amplio y que no va dirigido solamente a funcionarias mujeres. En paralelo hay un programa de trabajo con ONU Mujeres que busca, en primer lugar, apoyar y reforzar la presencia de mujeres al interior de las policías, pero también detectar las brechas que hay en la atención de los temas de género en las distintas instituciones, y en base a eso levantar planes de acción. Pero no es que una cosa esté esperando a la otra, o sea, en paralelo se llevan adelante estos programas de capacitación que buscan darles herramientas a todos los funcionarios, porque efectivamente es muy dispareja la capacidad de responder a estos temas y de dar una primera orientación. Efectivamente, en las salas de familia se prioriza que están motivadas, que han mostrado, digamos, tener una vocación. Hay mucho más presencia de funcionarias mujeres que de funcionarios hombres, pero no es la idea, digamos, que haya solamente mujeres, es lo más mínimo. En la medida que vayamos teniendo más hombres que han hecho capacitaciones y que empiezan a mostrar también vocación por este tema, creo que vamos a ir logrando que las salas de familia tengan una presencia un poco más paritaria. Bueno, creo que en esta situación podemos abandonarla. Yo me voy a dirigir al Senado, porque además es breve, después hay que volver a la sala porque sigue la cosa acá en la Cámara, pero queda la ministra, el subsecretario, la directora del servicio, así que estamos bien representados como ejecutivo. Gracias, presidente. ¿Estamos sin micrófono, secretario? Sí, estoy avisando. ¿Podemos continuar sin micrófono? ¿Presidenta? Ya. Dos minutitos. Vamos a suspender porque estamos sin micrófono. Ahora sí puedo hablar. Buenas tardes a todos. Presidenta, agradecer esta comisión en conjunto que la estábamos pidiendo. La verdad es que esto fueron conversaciones bien largas en la comisión el año pasado respecto a los femicidios, y al ver las cifras que se muestran que llevan este año 2024, 135 frustrados y 4 consumados solamente en el mes de enero, quiere decir que esto está agravando, pero a cifras agigantadas. Respecto a eso, me gustaría consultar, que no vi en las presentaciones, cuáles son los datos, las cifras y el segmento social a quienes ha afectado en su mayoría estos femicidios, tanto frustrados como consumados. También tengo preguntas respecto a los protocolos que usan nuestras policías para atender a las víctimas de femicidios, si eso ha tenido algún cambio, porque sí también teníamos hartas quejas de que había a veces no la disposición más clara de tomar las denuncias por femicidio. Esos son datos levantados de terreno. Y el porcentaje de víctimas de femicidios que tenían medidas cautelares, y del año 2022, año 2023, donde están las cifras claras, ¿existe ese dato de cuántas de ellas estaban con medidas cautelares y si hay algún sondeo de por qué han fallado las medidas, por qué no se ha tenido control de ello? Gracias, Presidenta. Marta. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a la ministra, subsecretario, también saludar a que se haya acogido nuestra solicitud de poder sesionar en conjunto con la Comisión de Seguridad, porque si bien en un inicio planteamos sesionar de forma especial en la Comisión de Equidad de Género, sin embargo sabíamos a qué conclusiones íbamos a llegar y cuáles eran nuestra visión, que permanentemente la estamos tratando de insertar en todos los organismos del Estado.
Y en ese contexto, para nosotros hoy día esta lucha no puede ser solo de mujeres, sino que esta lucha tiene que ser una lucha conjunta en todos los organismos del Estado, en todos los que, digamos que hoy día están tratando temas de seguridad, también en todas las policías y fuerzas que están llamadas a dar protección a la ciudadanía. ¿Y por qué para nosotros es tan importante esto? Porque nosotros sabemos cuál es la característica distinta de una violencia de género, sabemos por qué las mujeres se demoran alrededor de promedio 7 años en denunciar, sabemos el circuito de la violencia, pero no necesitamos hoy día que solamente nosotros lo sepamos, sino que hoy día tiene que estar esto muy instaurado cuando las mujeres denuncian, cuando las mujeres están llamando alerta de que están siendo víctimas de violencia, porque nosotros sabemos que se puede hacer más y que debemos hacer más en estos casos y que ya tenemos antecedentes suficientes de cómo poder ayudar de mejor manera. Sabemos también por qué las mujeres bajan las denuncias en algunos casos, porque se ven más expuestas a otro tipo de violencia o a otro tipo de amenaza. Lo que ha pasado en enero es realmente preocupante y es por esto que estamos poniendo toda esta alarma y necesitamos efectivamente poder ver dónde están estos cuellos de botella y por qué no hemos podido bajar estos índices de femicidio, que si bien la ministra decía que no habían aumentado en el tiempo, pero se han mantenido de manera muy preocupante, y eso nos dice que a pesar de todos los esfuerzos que hemos realizado, no estamos llegando a tiempo, no están siendo efectivas las medidas de alejamiento que ya sabemos hace mucho rato que eso no es efectivo, y es por eso también que el tema de las tobilleras, las pulseras para nosotros es una alternativa. Y también hemos citado en la Comisión de Mujeres para ver dónde está este cuello de botella, de por qué no se han podido implementar de mejor manera, y también ahí llegamos a un tema de presupuesto. Entonces también yo hago el llamado que cuando se traten temas de presupuestos para distintos ítems que tengan que ver con prevención, podamos ponernos de acuerdo todos y todas. En el tema de los circuitos intersectoriales, que son un espacio de articulación entre las distintas, digamos, de los distintos entes, también, ministra, yo pediría que invitaran a los parlamentarios y parlamentarias, porque ahí nosotros podemos también ir destrabando algunos temas, si ya sean temas legislativos o temas de otro orden. También los circuitos intersectoriales pediría que fueran un espacio de articulación periódica y no solamente que se citara en temas de forma reactiva, porque hay mucho tema que trabajar en el tema de tratar la violencia contra la mujer. Y en eso este circuito intersectorial puede dar mayores y mejores respuestas. Lo hemos visto a lo largo de los casos que nos han llegado. En la presentación que se hacía en las mesas regionales no aparecía O'Higgins, así que yo solicitaría también que la siguiente mesa regional pudiese ser O'Higgins, lo mismo que en los planes pilotos para el tema del monitoreo telemático tampoco aparecía O'Higgins, siendo que también tenemos evidencia y estadística que nos avala que necesitamos con urgencia poder trabajar esos temas. No queremos comisiones, colegas, ministros, etcétera, que si nuevamente una Tabita, que fue la persona que falleció en Pichilemu, diga: yo di todas las alertas, yo hice todas las denuncias. No podemos seguir llegando tarde a eso, y eso es lo que nos tiene que convocar. Y el siguiente caso, que fue realmente impactante, también una mujer de 26 años que se encontró muerta en una sequía, que tenía 8 meses de embarazo. También yo quisiera preguntar si se activan los protocolos de presunto femicidio inmediatamente o no, porque a diferencia del caso que vimos con Anaí, cuando se extravió, se activaron inmediatamente los temas de protocolo de femicidio, y en este caso todavía no lo hemos visto, y eso también nos preocupa, ministra, porque la primera declaración fue que había sido accidental, y después tuvimos antecedentes que había sido por estrangulamiento. Eso, y yo pido también que esta mesa no quede acá, que podamos seguir viendo digamos, estas trabas que tenemos en el trabajo de la violencia contra la mujer, porque es una tarea en donde, si bien vamos a tener una ley integral, esa ley integral, muchos organismos del Estado tienen que integrarla y operarla. Me sigue siendo muy deficitario que solamente el 10% de los carabineros sean capacitados. Necesitamos que todos estén capacitados, y como decía la diputada Mix, no solo mujeres, sino que hombres
hombres y mujeres, y que estemos todos llamados como sociedad a poder efectivamente ponerle atajo a esto, porque, insisto, se puede hacer mucho más con los antecedentes que tenemos de cómo se puede trabajar la erradicación de la violencia y cómo tomar las denuncias de BIF. Muchas gracias. Me toca tomar la palabra. Sí, te toca después. Solo hacer una hincapié sobre todo en el tipo, cuando hablamos de prevención al subsecretario, en la comisión analizamos largamente monitoreo telemático, ampliándolo a violencia en el pololeo, y nos dimos cuenta que no solamente estábamos generando la inclusión del pololeo, sino que nos dimos cuenta que la ley en general era una ley con difícil implementación. Y ahí, por ejemplo, invitamos a la ministra Gloria Ana Chevesich, me cuesta mucho su apellido, pero que tuvo una increíble presentación. Además hemos estado en otros paneles y nos plantea varias situaciones. Una, que algo que también decía el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la UDP el 2023, es que es un punto crítico la pauta unificada de riesgo. Y si lo llevamos a, por ejemplo, a casos bastante conocidos como Jordi Thompson, nos damos cuenta que la pauta unificada de riesgo tiene dos objetivos. Uno, darle mejor garantías de protección a las mujeres y cuidado, por supuesto, pero además la no revictimización en los tribunales. Es Fiscalía quien debe entonces ir preguntando nuevamente, cuando no están tomadas las pautas unificadas de riesgo, qué pasó en el contexto de una denuncia, lo cual, primero, es lo que dice también la diputada Marta González, aleja a las mujeres del Estado y hace que las denuncias sean constantemente más largas en el tiempo, pero además dificulta el acceso a la justicia. Y ahí yo creo que la capacitación, y hemos insistido en eso, creo que tenemos puntos comunes, sobre todo las mujeres que estamos en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, en donde hay avances, por supuesto que sí, pero hay nudos críticos como, por ejemplo, cómo introducimos más presupuesto a esas pautas unificadas de riesgo. Es hoy día lo que Fiscalía tiene para poder investigar este tipo de delitos. Si queremos entonces que esto ya no sea un asunto privado, sino un asunto de sociedad, y además que mejoremos el tipo de convivencia en nuestra sociedad. Ahí yo creo que no solamente nos falta capacitación, sino una urgencia en el presupuesto de al menos este tipo de situaciones. Voy a poner otro ejemplo: en Putaendo, mujer casi asesinada, homicidio frustrado, lo mismo. 5 creo que veces había de poner la denuncia, pero no habían cautelares. San Felipe. Y así podemos ir en una seguidilla de casos horrorosos en donde tambaleamos entre que el femicidio ya es un show mediático, como con mucho impacto en la sociedad, asustando entonces a las mujeres, alejándolas de el espacio público, cuando en este sentido tenemos que entonces avanzar en pensar la prevención de una manera mucho más estratégica. Y ahí poner las lucas donde ponemos las palabras creo que es lo más importante, y sobre todo creo que en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género hemos analizado muy largamente esa ley, y no solamente otro poder del Estado nos dice que faltan recursos, sobre todo para poder darle mejor garantías de protección a las mujeres y no ser revictimizando las, que también dificulta el proceso de sanación. Bien, el diputado Lonto. Gracias, presidenta. Primero, hacerme cargo de un punto que por su intermedio señaló la diputada Fríes acerca de lo que estamos tratando en la Comisión de Seguridad, que no tiene nada que ver con el objeto y fin de esta comisión, que tiene que ver con los planes de estudio, y que nosotros, o por lo menos una mayoría, había rechazado una indicación que hablaba del enfoque de género. Y quiero ser muy claro, los parlamentarios de esa comisión, ninguno está en contra de poder darle un enfoque prioritario al tema de la mujer respecto a la formación, pero eso no se puede convertir en un punto político en un proyecto de ley. Los derechos humanos son mucho más que el enfoque de género, y si el gobierno quiere aprobar o no, depende del gobierno aprobar o no un plan de estudios, y si no viene con enfoque de género, derechamente lo puede rechazar. Por lo tanto, por lo menos la mayoría de esa comisión tuvo que rechazar esa norma, principalmente porque nosotros creemos que el velar por los derechos humanos va mucho más allá de eso, y los proyectos de ley no se pueden convertir en banderas de lucha simbólicas, ni políticas, ni ideológicas. Dicho eso, presidenta, además que está la ley de modernización del Ministerio del Interior, que fue aprobada ya hace un largo tiempo en este Congreso. Ministra, subsecretario,
A ver, yo veo con preocupación las cifras primero. Usted, subsecretario, mostró unas cifras que son preocupantes desde el punto de vista de que a enero, por ejemplo, teníamos cifras de delitos sexuales 467 y todo el año 2023 1607. Por lo tanto, si uno hace un cálculo más o menos, podría decir que en algunos meses más, pocos meses más, podría superar incluso la cifra de todo el 2023. ¿Cómo? Perdón. Ya, bueno, está bien. Lo mismo con los femicidios. Y cuando uno ve las cifras de la Fiscalía Nacional, el 2023, se da cuenta que las víctimas de femicidio, que es frustrado, tentado y consumado, fueron 73 el 2022 y el 2023 fueron 107, o sea, hay un aumento de un 47%. Acá en la región de Valparaíso, que yo y la diputada Bello, y yo representamos, subió un 7%. Los niños y adolescentes hay un incremento de un 14%. 279 niños, niñas y adolescentes el año pasado. Tenemos más, bueno, hay varias cifras más, no voy a especificar tanto detalle. Se ha hablado mucho de las tobilleras electrónicas, control telemático. Nosotros legislamos eso en el periodo anterior. A mí me preocupa el presupuesto respecto a eso, porque muchas veces a nosotros se nos pide legislar, pero cuando el presupuesto no está o no va, no se acompaña con el nivel de incremento que requiere precisamente la aplicación de esas leyes, termina generando una esperanza o una protección ilusoria. Las medidas cautelares son muy relevantes y en ese momento la gran preocupación era que las medidas cautelares no se cumplían, porque las órdenes de alejamiento, que es la medida más usual desde el punto de vista de los tribunales de familia, no se cumplían, y eso obviamente con el control telemático podía paliar esa situación que finalmente podía terminar en otra agresión o en eventualmente un femicidio. Una preguntas específicas. Las personas atendidas respecto a los distintos programas que tiene el Ministerio de la Mujer y la Subsecretaría de Prevención del Delito. En Quilpué usted ha hablado de un programa piloto que se le entregó 32 millones de pesos a el municipio. Este programa piloto, estos programas en general, ¿cuánto es la temporalidad? Porque en el fondo cuando uno tiene programas de acompañamiento psicológico, asistencia social, a las familias, el gran problema es que estos recursos son limitados y por lo tanto un programa que pueda hacer mucho bien en una familia, a los pocos meses termina el programa y por lo tanto todo ese avance termina siendo un retroceso si no hay un acompañamiento permanente. Esa es una preocupación. Estamos trabajando el tema de la Defensoría de las Víctimas, que es muy relevante. Acá en la región hemos tenido casos de mucha connotación social, el tema de Quintero, lo que está pasando en la mujer que probablemente fue un femicidio, que está en plena investigación, que falleció en un hotel en Quintero, y el caso de San Felipe. Por lo tanto, la preocupación tiene que ver con el acompañamiento y tiene que ver con la asistencia que va directamente asociado al rol que ustedes cumplen. ¿Cuánto es la temporalidad? ¿Cuántos son los recursos? ¿Estos están al alza? Hay un freno en la ley de presupuesto respecto a estos programas, entendiendo que muchos de ellos van a ser traspasados a la Defensoría de Víctimas. Eso, gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Qué bueno esta instancia, donde estén también varones, porque solo las mujeres no vamos a combatir este flagelo. Esto es un tema de ambos. Y primero decir que me parece bien esto, que hay un enfoque ahora de ruralidad. La ministra nos decía que van a haber enfoques en mediciones para tomar decisiones después, que me parece muy bien. En el caso mío tengo un distrito que es absolutamente rural y hay realidades distintas. Segundo, también acá, bueno, la ministra Toá nos señaló que los femicidios habían mantenido prácticamente igual, pero hay otras cifras, como bien la señaló el diputado Lonton, y otros que no son solo femicidios ni consumados frustrados, sino que son violencia intrafamiliar, en otras expresiones. El más grave o lo más doloso es ya llegar al femicidio, que igual han tenido aumento, y si uno saca la proporción, evidentemente este año vamos a superar lo que vimos años anteriores y que vamos en esa misma proporción. Entonces, en ese sentido, como una forma de prevenir y también de sancionar las responsabilidades, porque aquí también tenemos que perseguir la sanción, que sea la más grave. En mi caso, yo considero que así tiene que ser, más allá de las medidas preventivas, pero tiene que sancionarse ejemplificadoramente, y por eso quería preguntar respecto a los programas de atención de víctimas, saber si, primero, tener un dato de si existen todas las provincias, a lo menos. En mi distrito hay 2 provincias que está, pero saber cuánto de ese porcentaje de recurso humano
que está destinado ahí ve o atiende casos en relación a representar a las familias víctimas de femicidio o de delitos por violencia intrafamiliar. En el caso del distrito mío, la provincia de Arauco, Biobío, en general se lleva más a lo que son las víctimas de la violencia, del terrorismo y la indemnización o la persecución de los delitos por los casos de quemas, de atentados, de incendios, ataque incendiario o de daños también a las personas. Pero saber en qué porcentaje se está destinando recursos a este otro tipo de delito tan grave, porque, y en relación a lo que decía la diputada González, me parece saber cuándo se activa el protocolo de si es femicidio o no, porque yo tengo el caso en la Comuna de Los Ángeles, el caso María Jesús, esta niña de 16 años que la mató el vecino, que la apuñaló, que tenía antecedentes penales, pero la familia, estuve con ellos el viernes, no saben si es, lo primero es femicidio, ni ellos saben, tampoco han dicho que hay una relación entre ellos, que entiendo que es uno de los temas para también si había alguna cosa, digamos, sentimental o qué sé yo, pero no están claros si es femicidio, lo están representando, están con esta agrupación, digamos, esta víctima, el programa de víctimas, pero ¿está femicidio o es un homicidio? Cuando partió la ministra dijo, no existe el femicidio, o existe, digamos, pero es un homicidio igualmente. Entonces, ahí creo que hay una fragilidad respecto a cuándo se cataloga o no, y hay visiones además incluso desde lo político, donde hay algunos piensan que solamente hay homicidios, digamos. Yo creo que hay un componente cuando hay una odiosidad de género, digamos, detrás. Entonces, un poco en eso, ministra, si me puede comentar cómo están los recursos en ese sentido. Tercero, ¿cuántas indemnizaciones o reparaciones han habido a víctimas de acuerdo a la ley de reparación integral? ¿Cuánto se ha pagado hasta ahora en ese caso de esas víctimas? Y por último, saber si lo que es la banda de crimen organizado, inmigración ilegal, en las cifras que se conocen ahora, ¿qué efectos hay respecto a daño o femicidios o ataques de violencia intrafamiliar, prostitución, trata de blancas? ¿Cómo eso, qué cifras tenemos respecto a ello, pues incluso infantil, en mujeres, niñas, niños, adolescentes también? ¿Qué efectos hay, qué mediciones hay respecto a eso? ¿Cómo eso también ha logrado penetrar más allá de lo que es el narcotráfico, lo que es el tráfico de armas, lo que es la violencia terrorista en mi zona? ¿Qué ocurre entonces también con lo que es la violencia contra las mujeres, que podría llegar a ser femicidio? ¿Qué cifras tenemos respecto a ello? Gracias, presidenta, muchas gracias. Quedan 3 palabras, pero la ministra de la Mujer tiene una presentación, creo que faltan más. ¿Podría iniciarla y luego dejamos para que no nos quedemos sin... Sí. Ya no, quedan 30 minutos, hasta las 5. Quedan exactamente 30 minutos. ¿Hasta cuánto? 10 para las 5, ya, tienen razón. Podemos extender. Ministra. Muchas gracias, presidenta, presidente de la comisión. Muchas gracias también a todas las diputadas y diputados por esta sesión conjunta. Apenas fuimos informadas como ministerio, se lo comentamos a las diputadas que lo promovieron, nos alegramos mucho. Quisiera partir con una buena noticia, y es que, tal como estábamos esperando hace bastante tiempo en la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas, acabamos de despachar el proyecto de ley integral desde la Comisión de Constitución en el Senado. Por lo que, a propósito de las preguntas que alcancé a escuchar y de las que el equipo anotó, quisiera responder algunas dudas respecto a nudos críticos. ¿Qué diagnóstico tenemos de nudos críticos? Y aquí no es ocurrencia de nuestro ministerio, sino que voy a citar el informe del Poder Judicial para la ley que crea el monitoreo telemático, es decir, de la legislatura pasada. Y allí el Poder Judicial identifica como nudo crítico el hecho de que en los casos en que el tribunal ya se ha declarado incompetente para conocer el asunto de la violencia y se requiere la renovación de la medida, el Ministerio Público deriva a la víctima a sede de familia, donde se ve forzada a denunciar nuevamente. Además, se identifica como nudo crítico la dificultad de hacer seguimiento a la medida cautelar, al no existir comunicación entre el Tribunal de Familia y la Fiscalía, puesto que el tribunal con el que se relaciona la Fiscalía es el Tribunal de Garantía, en lo penal. Desconociendo el Tribunal de Familia si existen o no medidas vigentes decretadas en sede penal o si efectivamente se realiza la supervisión. Esto se relaciona con la falta de interconexión con el Ministerio Público, y en ese sentido uno de los grandes nudos es que se pierde control de la causa al haber doble sede, familiar y penal.
y eso provoca un riesgo de decaimiento de la medida. Lo digo porque una de las grandes preguntas que he escuchado tiene que ver con las medidas cautelares. Haciéndonos cargo de estas consultas, quiero comentar que en el proyecto de ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres, en el párrafo, en el título segundo, respecto a las medidas para la atención, protección y reparación, en primer lugar, muy importantemente, se crea la Comisión de Articulación Interinstitucional para la Violencia de Género, que es una forma de estabilización jurídica y legal del circuito intersectorial del femicidio. Hay que recordar que el circuito intersectorial del femicidio es una coordinación operativa que se establece mediante convenio. A inicios del 2023, por fin se incorporó, gracias a la nueva gestión, el Ministerio Público a nivel nacional. Antes estaba a voluntad del fiscal regional en su autonomía regional, si participaba o no, pero no teníamos participación nacional. ¿Y por qué fue creado? Y aquí quiero que lo podamos relacionar respecto a las cifras, porque apenas se creó la categoría de femicidio, aquí estoy haciendo un análisis descriptivo, no una valoración moral ni nada, costó mucho que se empezaran a calificar los femicidios frustrados. De hecho, tenemos que recordar que el propio caso de Nabila Rifo terminó calificado como lesiones graves. Y por lo tanto, el circuito intersectorial de femicidio fue una forma de mejorar la interacción de las instituciones competentes para que aquello que efectivamente casi termina en la muerte no quedara calificado con algo menos gravoso. ¿Ya? Entonces, esta Comisión de Articulación Interinstitucional efectivamente para nosotras es muy relevante. En segundo lugar, y a propósito de las consultas sobre la presencia territorial, luego voy a detallar en la oferta del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, en la ley se crea un sistema integrado de información sobre violencia de género, que es una recomendación del Banco Mundial a partir de un proyecto que inició la exministra Mónica Salaquet como fase de diagnóstico, luego nosotras lo continuamos como fase de propuesta y ya estamos en fase de ejecución gracias al aumento, respondiendo a otra de las preguntas, por segundo año consecutivo del presupuesto para la atención a víctimas del Servicio Nacional de la Mujer. Eso quiere decir que ya estamos empezando a aplicar ese sistema que estamos además amparando en la ley en los primeros municipios. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a través del sistema de gestión social local, que ustedes conocen, es el sistema de gestión al que están avanzando la mayoría de los municipios en el país y por lo tanto ahí estamos buscando una conexión directa entre la administración de otros servicios sociales con nuestro sistema de atención. Vale decir que no podíamos avanzar en iPhone si estaba todo el sistema municipal avanzando en Android, ¿cierto? Y ahí nos estamos integrando, pero que además nos va a permitir por primera vez, y esto es para que entendamos también la precario, pese a todos los avances y lo que ha costado de la administración del sistema, no existe actualmente una proyección de cuántos centros nos faltan. ¿Por qué? Porque la demanda es espontánea. No tenemos factores de control. ¿Y qué quiere decir eso? Que si toda la oferta que da el Estado queda sujeta a que exista una denuncia, pero al mismo tiempo tenemos estudios que demuestran que las mujeres en Chile demoran 7 años en denunciar, quiere decir que la oferta del Estado está llegando 7 años tarde. Desde la ley, luego voy a pasar a cómo lo estamos haciendo desde la gestión, para no remitirnos solo a las denuncias. Desde la ley, entonces, tenemos estas dos innovaciones respecto a la gestión, que, digamos, han sido trabajadas bastante transversalmente a lo largo de los últimos al menos 4 gobiernos y los estamos recogiendo y amparando en la ley. A propósito de los nudos que tienen que ver con las denuncias, las suspensiones condicionales de procedimiento, y la interacción entre los tribunales de familia y los de garantía. En primer lugar, estamos estableciendo claramente canales de ámbitos de aplicación y competencia para las normas, obligaciones generales de todos los órganos del Estado frente a las denuncias, las primeras diligencias ante denuncias por violencia de género, y esto es importante a propósito de lo que decía antes, de cuando, ¿qué pasa normalmente? Sigamos el flujo que probablemente ustedes por denuncias de sus distritos conocen. Asiste una víctima a denunciar al tribunal de familia, este se declara incompetente porque lo califica como delito y lo manda a garantía, y luego en garantía se establece que no está el estándar probatorio y por lo tanto lo remite de vuelta. Y en eso tenemos un interregno en el que las cautelares no se supervisan, en que la víctima debe volver a denunciar. Entonces, aquí en primer lugar estamos estableciendo que si esta denuncia se realiza en tribunal de familia, este deberá adoptar las medidas pertinentes para la protección de la víctima y la familia, donde estamos ampliando el catálogo de medidas cautelares hacia también el tribunal de familia en estos casos, no solamente en los de garantía.
Se establecen también más derechos y garantías procedimentales de las víctimas de violencia de género, entre otras, que no se les pregunte una y otra vez, sino que sea tarea del Poder Judicial el, digamos, traspasar los datos. Se establece, estabilizando también la categoría de la pauta unificada de riesgo, que fue destacada varias veces, que ante una situación de riesgo inminente, que tiene su instrumento para comprobarse, el tribunal competente con el solo mérito de la denuncia o demanda, riesgo inminente estamos hablando, va a poder adoptar medidas de protección, pero también cautelares, digamos que estaban circunscritas a uno u otro tribunal antes. Estamos estableciendo otro muy relevante que tiene que ver con la interacción de las causas de familia, como las visitas con los femicidios. ¿Por qué? Porque se ha hecho costumbre que ante la denuncia por violencia intrafamiliar, ¿qué hace normalmente el agresor? Y esto yo creo que también es de conocimiento público, se interpone una demanda por tuición compartida, tuición completa, aumento o reducción de visitas, pero en el fondo se desestabiliza el régimen de la relación directa regular. Y por lo tanto, ¿cómo termina esto? Esto termina 3 pasos afuera del tribunal, donde no está ni el abogado de la víctima, ni el juez, ni la fiscalía, y él dice retira tú y retiro yo. Y por lo tanto se ocupa la relación directa regular como una forma de negociación para el retiro de la denuncia, y por lo tanto la existencia de hijos en común y la mala conexión entre tribunales de familia y de garantía termina siendo en detrimento de las víctimas. Por lo tanto, aquí estamos estableciendo que si hay una medida cautelar de protección, es decir, que el Estado de Chile le está diciendo a una mujer, usted está en riesgo, debe tener una medida de protección, eso también vale para sus hijos. Y que no puede ser el mismo tribunal el que le diga, rompa su propia medida cautelar para cumplir con la relación directa regular, porque además otra de las novedades que hemos ingresado en la ley tiene que ver con la inclusión de los niños y niñas como víctimas y no solo como testigos, es decir, en derecho propio y también en consecuencia con la ley de garantías de la infancia. A propósito de lo que consultaba también la diputada Fríes, se establecen medidas accesorias especiales, como por ejemplo la prohibición del porte de armas, obligación de presentarse regularmente en la unidad policial, etcétera. Se fortalece el rol del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en términos de la representación jurídica. ¿Por qué? Y aquí es algo que hemos conversado con algunas parlamentarias y parlamentarios a propósito de casos específicos. Esto, por supuesto, es una decisión que ha sido mía como autoridad y, por lo tanto, cargo yo con las críticas, pero quiero decirles que hemos tomado como definición, y bueno, algunas veces no se logra porque me preguntan en vivo, pero de que yo no me refiero, ni las autoridades del Ministerio y el Servicio se refieren a casos en los que no tenemos patrocinio. ¿Por qué? Porque nosotras requerimos del patrocinio de las víctimas o sus familiares para poder participar como Servicio Nacional de la Mujer. Y muchas veces la familia se vuelve refractaria a la acción de la institución cuando ven a una autoridad que no conocen hablar de un caso sobre el que aún no tienen representación. Es decir, podrá ser en detrimento comunicacional del Ministerio, pero fortalece la acción de interacción con la familia de la víctima. Pero lo estamos fortaleciendo en el proyecto de ley a propósito de poder asumir el patrocinio y la representación de las víctimas con menos papeleo y con más autonomía, porque efectivamente es un problema que tenemos que hace que, por ejemplo, el Cernamex se demore en no pueda asistir a la primera audiencia de control de detención, donde ciertamente siempre, y el circuito intersectorial de femicidio y sus datos a lo largo de los últimos 10 años lo refrendan así, cuando Cernamex y Fiscalía concurren juntos con la misma hipótesis, el proceso judicial es más lento, o sea, es más rápido, tiene mejores resultados para las víctimas y da una mayor, digamos, satisfacción desde la perspectiva de la reparación. Esas son, bueno, tiene muchas modificaciones porque es una ley integral, pero a propósito de las preguntas que alcancé a escuchar quería referir eso. Esperamos que pronto pueda estar en conocimiento de la sala de la Cámara de Diputados la ley integral, porque es el trámite que les falta. Voy a otras preguntas que alcancé a escuchar. Estoy viendo lo más rápido que puedo para poder responder todo y no atrasarles. En primer lugar, muy rápido respecto a crimen organizado, trata, explotación sexual comercial de mujeres, niños y niñas. En primer lugar, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género participa de los espacios de gestión y articulación de la respuesta frente al crimen organizado, en particular de la Mesa Intersectorial de Trata. Ahí hemos propuesto, así como también de la Política Nacional de Migraciones. ¿Por qué me refiero a esto? Porque mucho de lo que tiene que ver con explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y también de mujeres tiene que ver también con el ingreso no autorizado
al país, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, una de las propuestas que hemos hecho como ministerio es que la existencia de antecedentes de violencia intrafamiliar o de género en el país de origen sea motivo de denegación de ingreso y de residencia, de permiso también, ¿ya? Y también actualmente estamos trabajando en una modificación administrativa de los artículos que entregan visa humanitaria para poder tratar de mejor forma a las víctimas de explotación sexual comercial. ¿Por qué? Porque ellas suelen llevar al menos 5 años, las que llegan a Chile, como víctimas de las redes de crimen organizado. Estamos preparando también, y de hecho mañana tenemos la primera sesión, un trabajo de la Comisión Interamericana de la Mujer, porque queremos proponer un nuevo pilar de trabajo en el pilar de seguridad de la OEA, que a propósito del aumento de la explotación sexual comercial de niños, niñas, adolescentes y mujeres en toda la región, sea un trabajo también articulado entre los países, digamos, porque lo necesitamos en ese punto en específico. Y además hemos aumentado la capacidad de los dispositivos de acogida para víctimas de trata del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Por motivos obvios no se revela el lugar, pero estamos ahí en permanente coordinación con Interior y tratando de aportar con propuestas, sea administrativas o legislativas. Respecto a capacitación, en primer lugar, gracias al Fondo de Transversalización de Género 2023, pasamos de 4.000 funcionarios y funcionarias públicas capacitados anualmente en temas de prevención a 33.000, es decir, un aumento del 700%, gracias a la implementación de un nuevo módulo en el campus virtual del Servicio Civil. De esto hubo, además de lo que ya mencionaba la ministra Toá, que es, digamos, de iniciativa propia de Carabineros de Chile, de ese 10% también hubo nuevos 500 carabineros y carabineras que ya están en trabajo principalmente en comisarías, capacitados con el plan Prevenir, y 578 de Gendarmería de Chile. Quiero decir que esto es un salto importante porque antes la capacitación en prevención y atención de violencia de género la realizaba solo el Ministerio de la Mujer, con su humilde pero empeñosa división de estudios y capacitación, que si miran la composición van a ver que era heroico el número de 4.000 a 5.000 funcionarios, pero hemos dado un salto importante en llegada, y sobre todo a propósito de los distritos que ustedes representan por su intermedio, Presidenta, también en la regionalización de estas capacitaciones, es decir, a llegar a otros lugares, porque además incluimos a los municipios entre los funcionarios que pueden ser capacitados. Respecto a la ley de monitoreo telemático, en primer lugar, la ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres incluye un presupuesto mayor por 605 millones para Gendarmería, a propósito de la moción de la diputada Romero y otras respecto a la ampliación del monitoreo telemático a las figuras que no tienen convivencia en concordancia con la ley Gabriela. Y al respecto podemos informar, primero en cifras globales, que tenemos, en un año de vigencia de la ley de monitoreo telemático, de la cual aprovecho recordar, el Ministerio de la Mujer es el coordinador de implementación. La gestión real y monitoreo es de Gendarmería de Chile. ¿Por qué? Porque son penas en ejecución. Durante el primer año se solicitaron 1.884 informes de factibilidad técnica. ¿Por qué hablamos de factibilidad técnica? Porque tanto el agresor como la víctima deben reunir unas determinadas características para que sea pertinente el uso de la tobillera y monitoreo telemático. Es decir, si hay un agresor que tiene una conducta contumaz, ¿cierto?, en que no tiene conciencia del daño, por ejemplo, es altamente inseguro el aplicarle la medida de pena del monitoreo telemático. También tiene que ver con respecto a la red de 3G y 5G en nuestro país. Para funcionar, el dispositivo requiere de una red estable. Y por lo tanto sería irresponsable otorgar esa medida en zonas rurales donde no todavía, y es una conversación que hemos tenido permanentemente con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, sabemos que se va avanzando en el establecimiento de la red 5G en manera más pareja en el país, pero depende de eso, y mientras eso no esté, no podemos entregar la tobillera.
De esos 1.884 solicitudes de factibilidad técnica, 611 volvieron con informe negativo de la propia Gendarmería, 61 por falta de cobertura de señal y otros 550 porque también ante la expulsión, de acuerdo a la ley de vivienda, del agresor del domicilio en común y otras no hay domicilio al que controlar al agresor y por lo tanto no se puede instalar. Y se pudo instalar en 144 casos con resultados positivos, que digamos... Entonces, en resumen, tenemos un factor estructural respecto a la aplicación de la ley de monitoreo telemático que tiene que ver con que no es una medida que sea aplicable a todos los casos, porque depende también de la adhesión de la propia víctima a su proceso judicial. Tenemos algunos casos en que la propia víctima es la que rompe el alejamiento a propósito del vínculo filial, vínculo afectivo, etcétera. Entonces debe cumplirse una serie de condiciones para que se aplique. En segundo lugar, la barrera, digamos, de las telecomunicaciones, que haya una señal estable que permita dar un seguimiento y, digamos, que existan las condiciones para monitorear al agresor. Al respecto, ya se han realizado desde el 4 de abril de 2022 capacitaciones a, bueno, no voy a detallar todos, pero puedo enviar el resumen, pero son más de 30 capacitaciones a jueces de familia, una capacitación nacional a jueces de familia, a las cortes de apelaciones de las principales capitales regionales, a el Centro de Medidas Cautelares de la región metropolitana, a los abogados y profesionales de la URAVIT a nivel nacional, a los CENCO nacionales y los CENCO regionales de carabineros para que puedan derivar oportunamente ante un llamado. Ustedes saben que la tobillera llama, o sea, suena como una alarma de robo. Entonces, es bastante escandalosa. Sí, es una chicharra y que vibra también. Entonces, también para el llamado a CENCO se ha capacitado a CENCO a nivel nacional y regional. Desde el 4 de febrero del 2023 está la interconexión en sede penal para todos los tribunales de garantía y tribunales orales en lo penal del país para poder evaluar la factibilidad técnica. Está todavía a la espera la interconexión tecnológica, la comunicación institucional existe, pero la más factible todavía está a la espera con el Ministerio Público. Y bueno, lo que puedo mencionar es entonces que en la ley integral además se incluyen 605 millones extra para esta ley en específico a propósito de la incorporación de las víctimas sin convivencia. Por último, a propósito de las consultas sobre el circuito intersectorial, primero iba con las cifras de atención del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que me acompaña su directora, Priscila Carrasco. En primer lugar, queremos dar cuenta de que sí ha habido un aumento por 2 años consecutivos del presupuesto para el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, es porque hemos hecho un esfuerzo para superar las objeciones técnicas que desde hace al menos 2 gobiernos existían a los programas de atención, incluyendo un informe de la Contraloría General de la República respecto a la atención de la violencia durante pandemia, que fue, la comisión pudo conocerla, bastante duro. Y al respecto, actualmente la oferta pública del servicio en materia de violencia de género se compone de 3 programas, el de prevención, entre las cuales principales modificaciones está el que hemos cambiado el tope de edad de los sujetos de intervención de las actividades comunitarias de prevención. El tope de edad estaba en 29 años y por lo tanto dejábamos fuera a un espectro muy relevante de organizaciones comunitarias. ¿Sigo? ¿No sigo? Vamos a prorrogar por 5 minutos más para poder darle cierre, pero ya estamos en la hora. Sí, el programa de prevención está... Sí. El programa de prevención está presente en 92 comunas en las 16 regiones. El programa de atención inicial, que tiene una proyección de cobertura de presupuesto para el 2024 de 36.000 mujeres. Del total de beneficiarias informadas durante el 2023, 23.860 corresponden a intervenciones psicojurídicas que tienen que ver sobre todo con orientación, cuando todavía no hay decisión de poner la denuncia, y por eso quiero destacar lo importante de esa instancia intermedia, sin denuncia, y 12.451 a información.
el programa de residencias transitorias, que tiene una proyección de cobertura y tiene una reformulación respecto a la intervención que reciben las mujeres que están en las residencias transitorias o casas de acogida, para que la intervención psicosocial se dé en la misma casa, sin traslado. Lo estoy diciendo bien, ¿cierto, directora? Para 268 mujeres. Hay que recordar que las residencias transitorias a casas de acogida son para riesgo inminente. ¿Por qué? Y de hecho cada vez menos mujeres, tenemos esa experiencia en los últimos 2 años, quieren ocuparlas. ¿Por qué? Porque son ellas las que interrumpen su curso habitual de vida y no el agresor, y estamos actualmente en plena reactualización del convenio con el Serviu a propósito de los subsidios de arriendo, porque está siendo una vía más apetecida, digamos, más deseada por las víctimas. Y el programa de recuperación de la autonomía, es decir, de atención reparatoria, que tiene una proyección de cobertura 2024 de 3.192 mujeres y que también va a ser reformulado, digamos que va a tener su nuevo diseño este año en aplicación. Al respecto, acabamos de inaugurar el nuevo centro de atención reparatoria especializada en la región de Atacama. Este es el primero del Norte Grande. Próximamente se vienen también los de Coquimbo y Alto Hospicio, y luego vamos a seguir hacia el sur. ¿Por qué? Porque antes solamente existían en las comunas, o sea, en las regiones de Biobío, Valparaíso y Metropolitana. Por lo tanto, estos son grados mayores de intervención en los que tenemos delitos gravísimos como violación, violencia sexual grave, femicidio frustrado y lesiones graves. Por último, y por el circuito intersectorial del femicidio, podemos mandar cuál es el flujo, pero este circuito se activa por parte del Servicio Nacional de la Mujer y el Ministerio de la Mujer cuando hay un hecho que involucre muerte o lesiones graves o menos graves de mujeres, y se puede activar por distintas vías: connotación pública, consulta espontánea, derivación de otros servicios. Esto no tiene que ver con las hipótesis de investigación de Policía de Investigaciones, y ahí quiero insistir, es que desde la reforma procesal penal quien dirige la orientación de las investigaciones es el Ministerio Público. Por lo tanto, es el Ministerio Público quien orienta. Al ser querellante, cuando somos querellantes, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género puede plantear hipótesis para la investigación, pero primariamente las primeras diligencias obedecen siempre a la Fiscalía de turno, y es por eso que el 23 de octubre del año pasado lanzamos el Manual de Investigación de Muertes Violentas y Hechos Violentos para Mujeres con el Ministerio Público, que ya tuvo una primera capacitación a nivel nacional, y que congrega algunos de los instrumentos internacionales, digamos, al respecto, que básicamente tienen que ver con algo que además nosotras hemos solicitado varias veces, que tiene que ver con que cualquier hecho violento contra mujeres, así como muertes en las que no haya claridad, se investiguen primeramente como hechos que tienen que ver con violencia contra las mujeres, no por algún sesgo en particular, sino solamente obedeciendo a la estadística. Por último, quiero insistir en que este circuito se estableció precisamente para poder ocupar la figura de femicidio, y eso tiene que, y entonces el aumento, que no es un aumento que nos preocupa, pero muchos de los aumentos en números tiene que ver con que lo que antes se calificaba como lesiones graves o menos graves por la resistencia a ocupar la figura de femicidio frustrado, hoy sí se califica como femicidio frustrado, en parte gracias a los avances del propio Poder Judicial en capacitación y preparación, y también en parte gracias a los avances del circuito. Perdonen la referencia, pero es distinta la actitud de calificación inicial del juez si el parte, y por eso es tan importante la PUIR, y también el primer parte viene y dice lesiones con arma blanca, así el parte dice lesiones con arma blanca en zona cervical, porque digamos ahí la intención femicida queda clara desde el primer momento y no a la espera de mayores investigaciones y una posterior recalificación del delito. Y por otro lado también cumple un impacto relevante la ley Gabriela, en el sentido de que desde el 2021, se incorporan en los femicidios los pololeos, que antes quedaban fuera y son hoy un porcentaje relevante.
Con todo, esperamos que las medidas que están contenidas en la ley integral, que han sido compartidas por varios actores, como nudos críticos en la atención, en la persecución judicial y acceso a justicia de las víctimas, como en la presencia del Estado para prevenir, puedan por fin romper la tendencia que venimos observando desde que se tipificó la ley de femicidio. Gracias. En dos preguntas, la diputada Navellán y la diputada Tello. Insisten, ¿cierto en sus preguntas? Diputada Tello y diputada Navellán, para que cerremos. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar esta instancia de poder sesionar de manera unida entre mujeres y seguridad. Creemos que es un tema que durante el año pasado en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género lo abordamos latamente, tanto respecto al proyecto de ley para extender el monitoreo telemático como también el que crea un régimen de reparación y protección integral a las víctimas de femicidio y sus familias. Por lo tanto, creemos que es muy importante poder también contar con las voluntades que van más allá de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, porque vemos que las cifras lamentablemente siguen siendo alarmantes. Estamos lamentando un femicidio prácticamente día por medio en circunstancias que son realmente terribles. A varias de las colegas acá les ha tocado en el último tiempo enfrentar situaciones como esta. Mi región, la región de Coquimbo, no queda, digamos, lamentablemente exenta de esto. De hecho, es una de las que tiene también mayores índices de violencia intrafamiliar, y por eso yo también me alegro de que desde los delegados de mi distrito hayan priorizado esto de manera muy rápida durante el primer año. Creo que también que se incorporara al STOP me parece que es muy importante, también dentro de los delitos priorizados. Siento que hemos tenido cierta recepción en los mensajes que hemos ido enviando, y también en los oficios y en el trabajo que hemos venido realizando de manera conjunta de la comisión. Siento que hay eco en ese sentido, pero todavía nos falta más, a pesar de las campañas contra la violencia que intentan también involucrar no solo a las mujeres, sino que también a la sociedad completa, ¿cierto? Si es mi problema, lleguemos a cero. Me parece que también es un acercamiento correcto del punto de vista de que esta no es un tema, y aquí lo han dicho varios y varias, y eso me parece muy importante, es un tema que no afecta únicamente a las mujeres, sino que a la sociedad en su conjunto, y eso creo que es muy importante que lo podamos seguir trabajando desde esta comisión también, que ha tenido la voluntad de unirse. Y bueno, me parece que es muy importante que haya avanzado la ley de violencia integral, porque la estamos esperando desde la Comisión de Mujeres acá, para poder ojalá tener esta urgencia, esta deuda que tenemos con las mujeres, las niñas y la sociedad chilena, que es tener un sistema integrado para poder atacar, prevenir y evidentemente, creo yo, concientizar a la sociedad completa de la relevancia que tiene este tema. Así que yo simplemente, presidenta, me quedo por ahí, ya que muchas de las preguntas que tenía han sido hechas ya por otros parlamentarios y parlamentarias. Muchas gracias. Por último, diputada Navellán. Gracias, presidenta. Cortito, para no atrasarlos a todos, y voy directo al callo, sin mucho comentario. Tengo el triste récord en mi región de tener 4 alcaldes que han estado envueltos en casos de abuso sexual y 2 en casos de violación. Hay uno de ellos que es el alcalde de Victoria, que aún no hemos logrado su formalización, a pesar de que los hechos ocurrieron hace cualquier cantidad de tiempo, a pesar de que las víctimas han estado en contacto con distintos servicios del Ministerio de la Mujer, y de hecho el Ministerio de la Mujer es uno de los patrocinantes en la causa de estas 2 mujeres violadas. Entonces, de verdad creo que si queremos avanzar en justicia para casos como estos, porque esto va más, no es solamente el femicidio, también están los casos de violación, de abuso sexual, como el que sufrió mi sobrina, etcétera. Acá es importante que el Ministerio se ponga las pilas, y que todos los departamentos, las distintas partes que componen el Ministerio, también apuren un poco el tema, porque la verdad es que haya víctimas de violación por parte de autoridades, como es el caso del alcalde de Renaico y del alcalde de Victoria, la verdad es que es tremendamente grave, y me parece que en esto se ha avanzado súper lento. Los informes periciales que se han pedido para las víctimas, para poder acompañar en las carpetas investigativas de Fiscalía, se demoran 8 meses, 10 meses, como que nada. Entonces yo no sé hasta qué punto, pero me gustaría ver, y no le pido que me responda ahora en honor al tiempo, pero sí que lo tenga como inquietud, ministra,
que por favor tratemos de ver cómo poder apurar las gestiones en casos tan graves como estos. Muchas gracias. Parece que no. Empezó la sesión ya. Ya. No, que estoy plenamente de acuerdo con la diputada Navellán. De hecho, quiero recordar que en el caso del alcalde Schifferly fue nuestra Seremi en ese momento quien fue a intervenir al Consejo Municipal, digamos, solicitando que el mismo Consejo votara la destitución. A propósito de ese vacío legal fue que incorporamos disposiciones especiales para los municipios en la ley Karin, que fue una preocupación especial a propósito de los vacíos procedimentales en la misma administración de los municipios, y que también la incorporación de la garantía explícita de salud a la violencia sexual para cualquiera, no solamente para mujeres, sino también para hombres, niños, niñas y adolescentes en toda la red asistencial de salud, lo que ha permitido un aumento en la rapidez de los informes periciales. Desde la misma urgencia podemos enviar a las comisiones el detalle de la implementación. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, subsecretario, por haberse cumplido la sesión. No se levanta.